Emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Atención, el ministro de Defensa suspendió los bombardeos contra los grupos armados al margen de la ley. Ministro Velázquez también habló de paz. Dice que no es debilidad del gobierno ni rendición de la fuerza pública. El presidente Petro dijo que hay industrias como el turismo que dependen de la paz. Resaltó que el país es clasificado como el tercero más bello del mundo. Otra vez los cuerpos embolsados y torturados. 3 nuevas víctimas halladas en una carreta en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Las autoridades hablan de 19 cuerpos en bolsas. Existen registros de al menos 29 casos. La banda llamada el Tren de Aragua tendría relación con los crímenes. En duda el Consejo de Seguridad en el Tarra, norte de Santander, tras el episodio de ataque a bala contra la avanzada presidencial. También en el Tarra, 5 heridos al caer en un campo minado. Son muy delicadas las revelaciones de la Fiscalía en el caso del triple asesinato en Sucre, en el que están acusados 11 policías. Les contamos qué pruebas fueron reveladas. En Buga investigan los móviles de un triple asesinato dentro de una vivienda. Indignación de una familia en Barranquilla. Dicen que no encuentran el cuerpo de un bebé que nació muerto. Informe especial. ¿Qué está pasando con la recolección de basuras en las ciudades del país? En algunas capitales el panorama es de desechos en las esquinas. En Bogotá las basuras sin control son además foco de inseguridad y de riesgos para la salud. En el mundo les explicamos qué implica la importante llegada de cardenales al Vaticano. En deportes quedaron definidos los grupos de la Champions League. Desde el mes de septiembre, la televisión colombiana podrá ver de nuevo la serie Los Cuervos, hecha por Aliumar y Julio Jiménez. En Cultura, todos los detalles. Se trata del viejo. Parece que quiere ser detective. Buenas noches. El gobierno hizo un trascendental anuncio para el manejo del orden público en el país. El ministro de Defensa anunció que fueron suspendidos los bombardeos contra grupos al margen de la ley. La medida rige hasta que exista la certeza de que en dichos campamentos no hay presencia de menores de edad. ¿Qué más dijo el ministro Iván Velázquez? Estefanía Valencia, usted cuéntenos. Buenas noches. Mateo, buenas noches. Pues mire, el ministro dijo que los menores reclutados son víctimas y que con este nuevo condicionamiento para bombardear o hacer operaciones especiales contra grupos armados se busca precisamente darle prioridad a la vida y no a la muerte. Por eso le ordenó a la cúpula militar y de policía enfocarse en capturas más que en dar bajas en combate. Los bombardeos deben ser suspendidos. Así se anunció el fin de los bombardeos a campamentos de grupos armados ilegales. Tampoco habrá operaciones especiales contra grupos armados en zonas donde se haya detectado presencia de menores de edad. Toda acción militar que se desarrolle respecto de miembros de organizaciones armadas ilegales no pueden poner en peligro la vida de estas víctimas también de la violencia. ¿Quiere decir eso de que tenemos que hacer una más alta evaluación para llevarse o no a cabo? El ministro de Defensa fue enfático en ordenar a la cúpula militar y de policía priorizar las capturas y no las bajas en combate. Hay que privilegiar siempre la vida sobre la muerte. Vamos a evaluar el momento específico en que como una directriz absoluta se pueda disponer. El bombardeo al campamento de alias Iván Mordisco fue el caso más reciente de 2 menores de edad muertos durante una operación militar. El anuncio del ministro generó voces a favor y en contra en el Congreso de la República. Quienes apoyan la decisión concuerdan en que es una medida que protegerá a la niñez reclutada por los grupos ilegales. Con la decisión, los derechos humanos serán garantizados, según el senador Iván Cepeda. Y creo que es una medida que va a lograr que se respete de manera efectiva el derecho humanitario.
Voceros del Partido Verde dicen que la precisión de la inteligencia militar es fundamental en estos operativos. Por eso es indispensable que el Gobierno Nacional y las fuerzas militares tengan prioridades en fortalecer la inteligencia para que haya una mayor precisión en este tipo de operaciones. Humberto de la Calle, exnegociador de paz, considera clave que la medida inicie cuando existan conversaciones de paz establecidas. A punto de comenzar una negociación, me parece que sería más cuidadoso mantener esas concesiones o como quieran llamarse. Y los congresistas de oposición calificaron la decisión como un error. No pueden usar a nuestros jóvenes como excusa. Ahora lo que van a terminar haciendo es motivando que más jóvenes sean ingresados a los grupos armados. La oposición insistió en que el deber del gobierno nacional es perseguir a los delincuentes, capturarlos o abatirlos. Stephanie, volvemos con usted porque el ministro de Defensa también habló de paz y les envió un mensaje a los grupos armados ilegales. ¿Qué les dijo? Pues Mateo, Iván Velázquez les pidió a los grupos armados ilegales expresar buena voluntad para las negociaciones y así lograr de alguna manera acuerdos en torno a si se frenan o no algunas acciones militares. Pero dijo algo muy importante y es que la paz no significa que el gobierno se rinda. Todo esto de la paz no significa debilidad. La paz no es una rendición del gobierno, no es una rendición de las fuerzas militares. La paz es un proceso de construcción colectiva. Con esta reflexión, el ministro de Defensa respondió a un video de las disidencias de las FARC donde proponen bajar sus armas si el ejército se dedica a las labores humanitarias. Que sí, sus operaciones son de carácter humanitario, nuestros fusiles no van a disparar en su contra. La fuerza pública tiene que continuar cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y que solo en la medida en que haya esa expresión de buena voluntad concreta, material, podemos empezar a diferenciar los términos de relación en el accionar de fuerza pública. También explicó que la paz va más allá de la desmovilización. Todos los actores de violencia puedan aceptar, acogerse a la legalidad, pero también para la paz es indispensable que haya unas condiciones dignas de existencia de la población. El Ministerio de Defensa no descarta que para garantizar una paz real en las regiones se lleven a cabo las negociaciones de manera simultánea entre el ELN y las autodefensas gaitanistas, conocidas como el Clan del Golfo, para garantizar que se acaben las disputas por los territorios. El presidente de la República también habló de paz, dijo que es clave para industrias como el turismo. John López, nos conectamos con usted, buenas noches y adelante con la información. Hola Daniela, muy buenas noches. Pues eso lo dijo el presidente Gustavo Petro durante la instalación del Congreso Nacional de ANATO hoy en Bogotá. Allí se refirió a tres temas importantes. Uno de ellos, la paz como herramienta fundamental para el desarrollo turístico en el país. También destacó el ranking en el que aparece Colombia como uno de los países más bellos del mundo. Y finalmente, catalogó como un etnocidio la forma en que se hizo la reconstrucción de Providencia. El presidente Gustavo Petro aseguró que el turismo depende directamente de la paz. Si no hacemos y construimos la paz de Colombia, hablar de turismo es un poco carreta. Porque el turismo en realidad está ligado a la paz. Y destacó el ranking de la revista Forbes que ubica a Colombia entre los 3 países más bellos. Colombia es uno de los países más bellos del mundo. La revista Forbes dice el tercero. Pone al lado de Indonesia y Nueva Zelanda. También se refirió al tema de las casas, en concreto de Providencia. Para el presidente, el daño al turismo en la isla es lamentable. En Providencia hubo un etnocidio. En San Andrés ya hubo un etnocidio. El turismo nuevo, que llamamos ecoturismo, no se fundamenta en etnocidios. Desde ANATO se pidió al presidente Petro reconsiderar algunos puntos de la reforma tributaria que afectaría al sector turismo. Le pedimos respetuosamente reevalúe con el ministro Campo los beneficios que necesitamos para que este sector ayude a la reconstrucción de este país. Para ANATO, el turismo es una de las herramientas para alcanzar la equidad y la igualdad en Colombia.
El presidente Gustavo Petro recorrió, o mejor, visitó los departamentos de Córdoba y de Sucre, donde a esta hora recorre las zonas consideradas como más vulnerables a la ola invernal que se avecina en los próximos meses en el territorio colombiano. Esta es toda la información por el momento. Desde el occidente de Bogotá, John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Siguen apareciendo restos humanos con signos de tortura y envueltos en bolsas en Bogotá. En las últimas horas fueron encontrados 3 cuerpos en el barrio El Amparo de Kennedy. Las autoridades afirman que las muertes serían el resultado de disputas entre bandas criminales, esto por la venta de drogas ilícitas en la ciudad. Este es el momento en el que las autoridades llegan a realizar el levantamiento de un nuevo episodio de terror. En esta carreta, embolsados y sellados con cinta, 3 cuerpos sin vida presentaban signos de tortura. 3 personas de sexo masculino en bolsas plásticas al interior de una carreta utilizada en ese sector. Información que llega, la policía inmediatamente hace la revisión del entorno, identifica esto, la policía judicial, el levantamiento de los casos, la inspección en el lugar de los hechos. Según la modalidad, las autoridades ya atribuyeron el múltiple homicidio a una peligrosa banda delincuencial. La principal estructura multicrimen responsable de este tipo de homicidios con este modus operandi es el Tren de Aragua. Inteligencia ya tendría ubicado los lugares o también las mal llamadas casas de tortura en donde se estarían cometiendo los asesinatos. Hay información que hemos venido recogiendo en las distintas localidades, que hemos venido aportando a la Fiscalía, a la Policía, para tener mayor claridad respecto de los lugares en donde puedan estar ocurriendo estos crímenes. La modalidad y ese estilo violento ha generado 19 muertes en la ciudad de Bogotá. Agencias internacionales como Interpol llegarán a reforzar los trabajos de investigación para desmantelar estos grupos criminales que tienen atemorizados a los habitantes de Bogotá. En RTVC Noticias le hemos hecho seguimiento a los múltiples casos de personas asesinadas y abandonadas en bolsas de basura. Las autoridades contabilizan 19 casos, pero conocimos reportes de al menos 29. Entre enero y agosto de 2022 han sido encontrados cuerpos con signos de tortura, unos embolsados, otros en vehículos y en zonas públicas. En distintas partes de Bogotá, las autoridades indican que los homicidios estarían relacionados con disputas entre bandas de narcotráfico. La Fiscalía asegura que son 19 los cuerpos. Sin embargo, en el seguimiento de RTVC Noticias hemos registrado al menos 29 casos de personas asesinadas en similares condiciones a las reportadas por las autoridades. Las localidades donde los han encontrado son Kennedy con 7 casos, San Cristóbal y Usme con 4, Bosa 3, Los Mártires 5, Puente Aranda 3, Santa Fe con 2, Teusaquillo con 1 y Usaquén con 4 casos. La localidad con más homicidios ha sido Kennedy con 7 casos, donde hace unos días capturaron a 2 personas que hacen parte del Tren de Aragua y quienes estarían transportando los restos en una carreta, cuerpos de personas que alias Alfredito y alias El Capi habrían torturado y grabado en video. Según las autoridades, utilizan técnicas como estrangulamiento. Además, algunos han sido encontrados con heridas de arma de fuego, armas cortopunzantes, envueltos en vinipel, con sogas en el cuello y en la mayoría de los casos amarrados de pies y manos. La Fiscalía presentó fotos y videos que comprometen a los 11 policías acusados de un triple homicidio en Chochó, Sucre. A pesar de las pruebas, los 10 capturados se declararon inocentes. Al momento de abordar estos jóvenes se encontraban con vida y como pudieron apreciar en el video, al momento de descender están ya fallecidos. Estas imágenes son el argumento más fuerte de la Fiscalía en contra de los 11 uniformados acusados de un triple homicidio. El caso tiene las características de ejecuciones extrajudiciales, similares a los llamados falsos positivos, inocentes, asesinados y presentados como integrantes de grupos criminales. En los relatos de las audiencias, los señalamientos más gravosos recayeron sobre el coronel Benjamín Núñez, prófugo de la justicia. Donde les dice que no se preocupen, que él era quien había cometido la situación, o mejor, los hechos donde pierden la vida estos 3 jóvenes. Además señalan cuáles fueron las órdenes y palabras del coronel Benjamín Núñez. Señor teniente coronel, estaba... El muchacho que habían cogido estaba aquí tirado. ¿A quién le disparó primero? El relato
relato del delegado de la Fiscalía fue acompañado con evidencias con las que se buscó demostrar qué fue lo que supuestamente motivó a los uniformados a asesinar a los jóvenes, a quienes señalaron de ser integrantes del Clan del Golfo, responsables del homicidio del patrullero Diego Felipe Ruiz, crimen registrado en cámaras de seguridad. Se observa nuevamente las características físicas y en especial prendas de vestir que este ciudadano tenía al momento de la comisión de este hecho que es precedente o antecede a nuestros hechos jurídicamente relevantes. Ese asesinato desencadenó los hechos del pasado 25 de julio. Son muchas las evidencias que han sido reveladas en las audiencias. La foto del cruce La Garita, por ejemplo, el lugar en el que fueron vistos con vida por última vez Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo. Donde se observa cómo, en primera instancia, están varios funcionarios de la policía trasladando a estos jóvenes con vida, que bien aquí se observa estas prendas de vestir de color blanco que están. Aunque en la investigación los policías han entregado detalles de primera mano de lo que sucedió, en la acusación se declararon inocentes. Continuamos con más información. Por ahora sigue en duda la presencia del presidente Gustavo Petro en el Tarra, municipio de la región del Catatumbo, tras el ataque que sufrió su avanzada de seguridad. El cambio de ciudad dependería de las condiciones de seguridad según el Ministerio de Defensa. No obstante, desde la presidencia no han descartado la posibilidad de que el presidente Petro vaya al Tarra. Para un dinamismo diferente de los consejos como se han venido realizando tradicionalmente, no se celebrará probablemente en el Tarra, sino en la ciudad de Cúcuta. Seguridad Militar ha aconsejado al mandatario cambiar su ruta luego de que 3 camionetas de la avanzada presidencial fueran atacadas a tiros. Las investigaciones preliminares apuntan a que los responsables habrían sido integrantes del ELN. Según información entregada por habitantes del corregimiento, los vehículos se movilizaban sin logos. Por su parte, el alcalde del Tarra aseguró que las condiciones están dadas para que el Consejo de Seguridad se lleve a cabo en el municipio del Tarra. Estamos pidiendo a la Casa Militar que replantee la idea de que el presidente pueda asistir mañana a nuestro municipio. El presidente Petro escribió en su cuenta en Twitter que su gobierno seguirá empeñado en la búsqueda de la paz. Esto es lo que debe acabar en el país, no más violencia. Aunque solo cosas fueron afectadas y se salvaron los seres humanos, el trabajo del gobierno seguirá empeñado en que es la hora de la paz. El Consejo de Seguridad al que asistirá el mandatario sería llevado a cabo este viernes en el Tarra o en Cúcuta. A propósito del Tarra, el ejército confirmó que 5 militares heridos en un campo minado fueron trasladados a Cúcuta. El informe es de Joana Lobo, periodista de la Radio Nacional. Los hechos ocurrieron en la vereda La Campana del municipio de El Tarra, norte de Santander. Los militares, un suboficial y 4 soldados fueron trasladados hacia la ciudad de Cúcuta para que recibieran atención médica. 2 de ellos siguen hospitalizados, otros 3 fueron dados de alta. Los uniformados hacen parte de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad que adelanta operaciones en esa zona de registro y control. Estaban en esa acción cuando los militares cayeron en el campo minado. En esta zona del Catatumbo hacen presencia los grupos armados ilegales Estructura 33 y el grupo armado ilegal ELN. Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en Valle del Cauca también hay información de orden público porque en Buga ocurrió una nueva masacre. El saldo es 3 muertos y 1 herido. Hace unos minutos acabó un consejo de seguridad. Alejandro Muñoz tiene la información. Alejandro, buenas noches. Mateo, televidentes, buenas noches. Pues este Consejo de Seguridad terminó hace poco, inició cerca de las 4 de la tarde con presencia de autoridades municipales y departamentales. Entre las importantes conclusiones, 40 millones de pesos como recompensa por información que permita ubicar a los responsables de estos hechos. Además, han dicho que a partir de la próxima semana realizarán algunos operativos y que ya tienen identificadas algunas zonas de mayor criminalidad. La policía y el ejército hará presencia en las calles de Buga, pero además se buscará trabajar con los jóvenes por ser una población en riesgo ante los hechos de violencia. Pero esto fue lo que ocurrió en las últimas horas en la ciudad señora de Colombia.
3 personas fueron asesinadas cerca del Coliseo de Ferias de la Ciudad Señora de Colombia. Las víctimas fueron identificadas como Celsa Elisa Miranda López, de 57 años de edad, Fernando Leal Martínez, de 45, y un hombre de 35 años. Una cuarta persona resultó gravemente herida. Al interior de una residencia ubicada en el barrio Ita, se presentó el homicidio de 3 personas por arma de fuego. En el mismo hecho resultó lesionada una persona más, quien fue trasladada al hospital. La Policía Nacional designó un grupo especial de investigación criminal y articulados con la Fiscalía General de la Nación para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho. A estos casos se suma el hallazgo de un cuerpo desmembrado de un joven en el barrio Alto Bonito, en zona rural. El cual es identificado como Andrés Mauricio Soto, 19 años de edad. La Policía Nacional, articuladas con la Fiscalía General de la Nación, realiza las labores investigativas para con los responsables de este hecho. En un hecho aislado, en el barrio Albergue, sujetos armados atacaron a un hombre y una mujer que estaban en un restaurante, dejándolos lesionados. Un comensal también resultó herido. Los 3 fueron trasladados a centros asistenciales. Comunidades indígenas del corregimiento Tarena, en Tadó, Chocó, bloquearon la vía que comunica a Quibdó con Pereira. Hernando Moreno, periodista de la Radio Nacional, nos explica las razones. Por quinta vez en lo que va transcurrido del año, comunidades indígenas en el municipio de Tadó adelantan protesta ante los incumplimientos por parte del gobierno municipal y departamental del Chocó en esta parte del país, lo que obliga a la parálisis en la vía que comunica al Chocó con el departamento de Risaralda. El tema de la construcción del puente sobre el río Medio Mondó ha sido muy reiterativo, ha sido una necesidad sentida en esa comunidad, porque el puente que está actualmente pues tiene unas deficiencias notables, a veces incluso se ha derrumbado y nuevamente pues a veces la misma comunidad trata de restablecerlo. Hernando Moreno López, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Una familia en Barranquilla denunció un doloroso caso. Dice que fue por el cuerpo de su bebé fallecido durante un parto y no lo encontraron. Más información con Silvana Salas, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Se trata del caso de una madre quien asegura que en un centro asistencial de Barranquilla no aparece el cadáver de su bebé que falleció de 5 meses. Sin embargo, la entidad encargada de administrar la red hospitalaria de la ciudad asegura que no hubo fallas clínicas ni asistenciales. Hemos iniciado una revisión de la situación y hasta el momento no hemos encontrado fallas clínicas o asistenciales. Hoy contactaremos a la familia para revisar el resto del proceso y haremos lo pertinente con las responsabilidades frente al caso. Ante este pronunciamiento, la madre de la bebé que falleció pidió a las autoridades que investiguen el caso. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. El ejército capturó a alias Cañón, quien tenía secuestradas a 7 personas en la vereda El Pescado en Segovia, Antioquia. Cuando los uniformados llegaron al lugar, intentó huir con un rehén. La información proporcionada por los habitantes de la vereda El Pescado de Segovia, Antioquia, permitió que el ejército capturara a alias Cañón, quien presuntamente tenía secuestrada a 7 personas. En la reacción de las tropas y al notar la presencia, uno de los secuestradores huye con uno de los secuestrados. En la reacción hay un intercambio de disparos donde se neutraliza y se libera a la persona que llevaba secuestrada. La persona con la que intentó huir ya está con su familia. Me encuentro muy feliz porque el Ejército Nacional me liberó después de estar un día secuestrado por un joven del Clan del Golfo. Estoy contento y muy tranquilo ya, gracias al Ejército Nacional. Cañón pertenecería al Clan del Golfo y exigía 50 millones de pesos para la liberación de cada persona. Un volcamiento de un bus de transporte público en Medellín dejó 10 heridos. 6 personas fueron trasladadas a centros asistenciales. Al parecer el vehículo tuvo una falla mecánica y su conductor perdió el control del automotor. El incidente se presentó en la avenida regional en sentido sur-norte. El Servicio Geológico Colombiano emitió una alerta por el incremento en sismicidad en el volcán Puracé. Paola Rabaya, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Pues de acuerdo con John Jairo Medina, quien es el geólogo de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, dijo que este tipo de actividad volcánica no afectaría al departamento del Huila.
Son condiciones naturales de los volcanes en el cambio de su comportamiento interno. También es importante mencionar que pues, el volcán Puracea es dentro de la jurisdicción del departamento del Cauca y los mapas de amenaza volcánica no muestran influencia en el departamento del Huila. Finalmente, el Servicio Geológico Colombiano han dicho que estarán muy pendientes de lo que pase con esta actividad sísmica para informar oportunamente a toda la ciudadanía. Autoridades en Cartagena están en alerta por el aumento de casos de robo con escopolamina en algunos sectores de la ciudad. Piden a los turistas extremar las medidas de seguridad. Este año en la Heroica han sido reportados 45 casos de robo a turistas con escopolamina. De personas que, utilizando el servicio de gente de compañía, según su preferencia sexual, están siendo objetos de atraco, de hurto a sus pertenencias. La mayoría de esos eventos se dan en medio del alcohol, del consumo de alucinógenos y sobre todo dentro de los hoteles. La policía afirmó que la mayoría de los robos bajo esta modalidad han ocurrido en el centro histórico y en los barrios Boca Grande, Getsemaní, La Boquilla y Manga. El llamado que hacemos nosotros es a que evitemos, sobre todo los turistas nacionales y extranjeros, evitemos este tipo de servicios, porque estamos fomentando la trata de personas, la explotación sexual y también los delitos en contra de niños, niñas y adolescentes. Mediante la estrategia Eso No Va, las autoridades monitorean de forma estratégica puntos como hoteles, discotecas, bares, parques y plazas. Las autoridades están alerta por el anuncio de una marcha de las comunidades de municipios aledaños a la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá. Más información de las regiones con los periodistas del Noticiero de Todos. Miembros de las comunidades indígenas en la Guinea, en Buenaventura, se levantaron de la mesa de diálogo ante el incumplimiento de funcionarios del gobierno nacional. La vía permanece bloqueada, solo se permite el paso a ambulancias. En el Tolima, el incendio forestal se registra en el sector conocido como Las Brisas, cerca a la represa de Hidroprada, ubicado al oriente tolimense. Allí personal de bomberos y de la defensa civil realizan los trabajos correspondientes para extinguir las llamas que cumplen más de 24 horas de estar activas. Neiva y todo el norte del Huila están en máxima alerta por altas temperaturas y vientos que aumentan la posibilidad de incendios forestales, indicó la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. En la vía Medellín-Costa Atlántica, a la altura del municipio de Yarumal, un vehículo tipo furgón se volcó ocasionando un accidente. Lo que llama la atención es que los pobladores de la zona, en vez de socorrer al conductor, llegaron fue a saquear la mercancía que llevaba este vehículo hacia el municipio de Taraza. Las autoridades investigan lo ocurrido. Hoy en nuestro informe especial vamos a revisar qué pasa con la recolección y manejo de las basuras. Después de recibir múltiples quejas de los ciudadanos, nos dimos a la tarea de recorrer varias ciudades, Mateo. Las calles de Bogotá, Cali y Medellín son las más críticas. Lo que encontramos lo vamos a presentar a continuación de la siguiente manera. Primero, hallamos que en Bogotá las basuras no solo generan contaminación ambiental, también originan problemas de salud y en muchos sectores son foco de inseguridad. Segundo, hablamos con las autoridades que aseguran que un factor importante de esta problemática se debe a la falta de cultura ciudadana. Y escuchen este dato, en un barrio de Bogotá, una esquina solo duró limpia 7 minutos, Mateo. Y tercero, con nuestros corresponsales en Cali y en Medellín, les tomamos el pulso a los sitios más sucios de esas ciudades. Iniciamos. Para el siguiente informe recorrimos durante varios días diferentes localidades de Bogotá con lista en mano. Fuimos a algunos de los 740 puntos críticos por basuras en la capital. Recicladores, habitantes de calle y carreteros se disputan los residuos sin ningún control. En las zonas la sociedad se combina con venta de estupefacientes. Vean lo que encontramos. Nuestro recorrido lo iniciamos en el norte de la capital. Encontramos que las denuncias de los bogotanos tienen razón. En 20 cuadras del separador de la autopista norte descubrimos más de 7 cambuches que no solo son foco de acumulación de basuras, también según denuncias de la comunidad, con frecuencia son usados para el expendio de drogas ilegales. Después pasamos a la localidad de Engativá, noroccidente de la capital.
Nos encontramos en el barrio Villas del Dorado, ubicado en la localidad de Engativá. Estamos ubicados en uno de los 740 puntos neurálgicos y críticos de basuras que hay en la capital del país. Son 6.300 toneladas de basura que llegan al operador, al relleno sanitario, y solamente el 16% se recicla, como lo hace Fraimar. Aquí las basuras originan problemas asociados a la salud. El tema de las plagas que se ha aumentado, el tema de los ratones, puedes encontrar colchones, cualquier variedad de basura llegas a encontrar ahí en el chub, porque la gente no arroja la basura en el lugar adecuado. Nosotros para arrendar un apartamento es un problema porque la gente le huye, le corre a estos focos, por llamarlos así, porque se considera que esto también puede generar cierta inseguridad. El siguiente punto es la avenida Boyacá, entre las calles 53 y 72. El caño recoge más basura que agua. Los vecinos aseguran que aquí se convive con la basura, los habitantes de calle y la inseguridad. Se encuentra uno a esa gente por ahí botada, embolsada, pero uno mira y sigue derecho, ¿sí pillan? A lo que es, y animales, perros, de todo. La situación parece desbordada y los bogotanos cada vez encuentran menos respuestas. Mire, es súper sucia, vea, eso está súper, no sé qué ha pasado, no veo los señores que limpian, o sea, me parece que está muy mal. Cuando hay unas canecas de la basura que instalan, la gente llega y bota talegadas de basura al pie de esas canecas y esas no son para eso. Si los camiones pasan a horas establecidas, hay suficientes canecas y un programa de reciclaje, ¿por qué Bogotá cada vez se ve más sucia? En Bogotá, la autoridad máxima para el manejo de las basuras es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP. Hablamos con su directora y dice que la problemática se agrava por la falta de cultura ciudadana. También nos dijo que de nada sirve hacer recorridos frecuentes si las personas no respetan los horarios de recolección y sacan la basura a cualquier hora. Y ojo a este dato, tal vez ustedes han visto en su barrio esos contenedores grandes negros. La UAESP nos contó que los tendrán que reubicar, pues en lugar de servir para recoger las basuras, se convirtieron en un problema más. Este video fue grabado en uno de los puntos críticos de basuras que hay en Kennedy. 9:26 de la mañana, llegó el camión. Los operadores recogieron la basura que la gente había dejado debajo de los árboles. 9:35, quedó la zona libre de basuras. 9:42 de la mañana, de nuevo los residentes de Patio Bonito dejaron basura en esa esquina. Solo 7 minutos duró limpia la zona. ¿Cómo va a ser que nosotros acabamos de recoger un punto, nos vamos con el camión y entre 7 y 9 minutos otra vez ahí está la primera bolsa dispuesta? ¿Y qué tienen que ver los habitantes de la calle con las basuras en Bogotá? Y hemos visto también habitantes de calle o recicladores u otro tipo de personas que se meten dentro del contenedor y para poder sacar lo que hay, sacan todas las bolsas al piso, las abren, separan, dejan el resto ahí y se van con lo que necesitan. Entiendo perfectamente la preocupación de la comunidad en relación con un espacio, un entorno lleno de basura, sucio, claramente da una percepción de inseguridad muy alta. Y en la medida en que generemos unos ciertos niveles de orden dentro de los territorios, seamos juiciosos con la disposición de los residuos en los lugares y en los tiempos en los que lo tenemos que hacer, esa problemática se va a ir disminuyendo periódicamente. Hay otro fenómeno peor. Entonces muchos habitantes de calle sobre todo, en esas cestas que tenemos por pares, que son de acero, sacan la bolsa, botan la basura al piso y se llevan la bolsa, porque la bolsa ya tiene un valor. Uno de los factores frente a estos montones de basura es la falta de operatividad.
En Colombia existe el Plan Integral de Residuos Sólidos desde hace 2 años. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos hasta ahora adelanta los estudios técnicos para saber en dónde se deben reubicar los contenedores de basura en la ciudad. Nuestra apuesta es que seguramente vamos a sacar un poco más de 1000 contenedores del espacio público, porque son los que definitivamente no deben estar o no, están mal ubicados también. Porque otra cosa, cada contenedor es un punto crítico. Es decir, las personas, la ciudadanía, no abre la tapa para disponer los residuos adentro, deja las bolsas afuera. En la industria del reciclaje en Colombia se transformó la forma de usar las bolsas de basura. Ahora se pueden reutilizar y venderse. El plástico, el papel y el cartón es lo que más se puede reciclar por parte de los habitantes de calle y algunos recicladores. Sin embargo, el 78% de los colombianos no recicla. Las basuras son una problemática en el mundo. Los científicos han descubierto 4 procesos que ayudan al manejo adecuado de los residuos. Aconsejan primero prevenir y educar a las personas para que produzcan cada vez menos residuos. Segundo, aumentar la práctica del reciclaje. Tercero, enseñar a la comunidad a clasificar y reutilizar los desechos. Cuarto, construir plantas incineradoras productoras de energía. Y aconsejan por último darle manejo sostenible a los rellenos sanitarios. Según Naciones Unidas, solo 6 países reciclan más de la mitad de las basuras durante el año. Estos son Suiza, Suecia, Austria, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. En América Latina, poco reciclaje y mucha producción de basura. En México, Chile, Argentina, República Dominicana y Brasil, cada habitante produce más de 1 kilo de basura al día en promedio. Y en Colombia, según el DANE, la mitad de la basura se podría aprovechar. Lo grave es que solamente procesamos el 14,5%. Vean este recorrido por las ciudades con nuestros periodistas. Según la empresa de aseo, en varias de Medellín se han identificado en toda la ciudad más de 2.200 puntos críticos donde los ciudadanos dejan las basuras, como en este lugar, aquí en el barrio Tricentenario, en la Comuna 4 de Medellín. Mismo problema por todos lados, mucha basura, mucho desorden últimamente. Por ejemplo, por acá sí se ve mucha basura, mucho descuido, como mucha venta en la calle, entonces eso hace que se vea muy desasiado. Aquí al frente hay un mundo de chatarra, un mundo de basuras y todo eso, y eso es parte del municipio, y el municipio tampoco le para bolas. En la capital del Valle del Cauca, a diario se recogen 2.000 toneladas de residuos entre escombros y material orgánico, como estos de la Galería de Santa Elena, uno de los puntos de mayor impacto en la ciudad. Solo de este sector todos los días son 24, que al mes suman 720 toneladas de desechos. Siempre hay que dar la batalla. El proceso de la basura es algo que no puede empeorar. Tenemos identificados en el PEGIRS, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 14 puntos críticos de la ciudad. Estos puntos se han venido interviniendo con acciones articuladas desde la administración con los operadores de aseo. En un porcentaje muy alto, casi el 60% son residuos orgánicos. Estamos botando comida prácticamente, comida cocinada, comida sin cocinar. Entonces también la invitación un poco es hacer el llamado a que pensemos antes de comprar. Por eso vienen los desastres, las inundaciones, los tapados de las cañerías, pues todo eso trae una consecuencia. Y cualquier consecuencia para nosotros mismos. Las basuras y los basureros a cielo abierto pues son un riesgo desde el punto de vista de salud pública. Si en su barrio o sector se presenta esta problemática, envíenos todas las fotos, videos y demás información que nos pueda servir para hacer la denuncia a las redes de RTVC Noticias, @RTVC Noticias. Hasta aquí este informe especial, pero el próximo jueves nos vemos con uno nuevo. Continuamos con más noticias del día. Hoy se
confirmaron en Cali 2 casos de viruela del mono. Hasta el momento en el país hay más de 270 casos. Esta situación obligó a la compra de 5.600 vacunas, pero unas cláusulas con la farmacéutica tienen en riesgo la llegada de los biológicos a Colombia. Hace 2 días las autoridades sanitarias anunciaron la llegada de 5.600 vacunas al país para las próximas semanas. Resulta que el laboratorio tiene una exigencia de una cláusula de indemnidad donde el Estado y el Ministerio tenían que responder por todas las defensas jurídicas y gastos por cualquier error que cometa el laboratorio. La cláusula advierte que en caso de algún efecto adverso de la vacuna, el gobierno colombiano deberá asumir las consecuencias. Y la firma de este contrato representa un acto inconstitucional y ilegal en Colombia, en tanto va en contra de los fines del Estado de Derecho. Para la ministra de Salud, lo ocurrido hace parte de un monopolio que tienen las farmacéuticas con las vacunas en el mundo. Hemos enviado una carta a la Organización Panamericana de la Salud ratificando a Washington nuestra intención de comprar las dosis de viruela del mono y solicitando el replanteamiento de estas cláusulas que son muy fuertes. Según la funcionaria, bajo el principio de precaución, las vacunas serán adquiridas para garantizar el cuidado de los colombianos. Actualizamos las noticias del mundo. La central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por tropas rusas y blanco de recientes bombardeos, fue desconectada de la red eléctrica nacional. Esto al tiempo que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó reforzar sus tropas desplegadas en Ucrania. Esta es la manifestación tangible, aún humeante, real y descarnada del cálculo, de la medición estimada tanto por Kiev como por Occidente de lo que sería el proceder ruso en la ventana de tiempo posterior al aniversario de su independencia. La Unión Europea condena enérgicamente otro ataque atroz de Rusia contra civiles en Chaplin. Responsables del terrorismo con cohetes rusos rendirán cuentas. Justamente, esta estación de tren en pleno corazón de Ucrania fue el punto escogido para el rugir de los cohetes, con un saldo que supera la veintena de muertos, entre ellos 2 niños. Rusia admite ser la autora, pero bajo una retórica distinta. Resultado del impacto directo de un misil Iskander en un tren militar de la región de Dnipropetrovsk. Más de 200 militares de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y 10 unidades de equipo militares fueron destruidas. Fuere cual fuere el objetivo, lo cierto es que fue fatal. Las operaciones de búsqueda y rescate en la estación de tren continuarán. Haremos que los ocupantes respondan por todo lo que han hecho. Y como si Ucrania fuera el terreno de proyecciones llevadas a la realidad a pie juntillas, como medida preventiva, la central nuclear de Zaporilla, la más robusta de Europa, ocupada por tropas rusas, fue desconectada por unas horas de la red eléctrica nacional, según confirmó Energoatom, el operador de sus plantas nucleares, producto de incendios que circundan el área, ligados a los tantos ataques que acumula el país. Y el Papa Francisco convocó a los 132 cardenales del mundo para una reunión inédita de 2 días. Asistirán a la ceremonia de investidura de 20 nuevos cardenales, 16 de ellos con derecho a votar en un cónclave. El arzobispo emérito de Cartagena será uno de los elegidos, pero Colombia se mantiene sin voto en el colegio cardenalicio. Es uno carismático, trotamundos y considerado como revolucionario en esta tarea, la que desde hace 10 años decidió asumir. Pero también es uno dispuesto a dar el paso al costado si su cuerpo no aguanta más en esa maratónica misión. El Papa Francisco, cabeza de la Iglesia Católica, alista ya al equipo encargado de elegir a su sucesor. Tiene su propio estilo, su propio método, su propio camino. En cualquier caso, me siento muy a gusto con él. Monseñor Jean-Marc Avelin, arzobispo de Marsella, es uno de los 20 elegidos del seleccionado púrpura, que en 48 horas será investido como cardenal en un encuentro sin precedentes, un equivalente a un precónclave que uno a uno dará rostro a los príncipes de la Iglesia, como se rotula a este equipo. Estaba en el auto, me llamó un amigo, me dijo felicitaciones y yo dije gracias, pero ¿por qué? Él dijo, ¿no sabes? Él fue quien me contó. 16 de ellos tendrán voz y voto para elegir al relevo de Jorge Mario Bergoglio, pues la posibilidad de una renuncia está sobre la mesa y de ocurrir sería la primera vez en la historia que 3 papas vivos coincidan.
Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Pues hoy se sortearon los grupos de la Champions League y quedaron bastante emocionantes, sobre todo dos grupos. Miren ustedes, en uno aparecen Barcelona y el Bayern Múnich y en otro están el Paris Saint-Germain y la Juventus. ¿Están buenos o no? Pues bueno, aquí les vamos a contar cómo quedaron conformados y además diciéndoles que finalmente 8 colombianos estarán en el mejor torneo que reúne a los clubes del mundo. Por tercera ocasión consecutiva, el Barcelona enfrenta al Bayern Múnich. Aún la herida del 8-2 no ha cerrado, y menos si en la temporada pasada le repitieron la dosis 2 veces, con 3-0 en ambos partidos. Y en la misma zona, el Inter de Milán confirma que es el grupo de la muerte. Y quizá la peor suerte es la del Victoria Plzen, que con el colombiano John Mosquera completa el grupo C, junto a los mencionados históricos. El otro grupo donde un gigante será eliminado es el H. El París de Messi, Neymar y Mbappé o el Juventus de Cuadrado, Pogba y Di María enfrentarán al 2 veces campeón europeo Benfica. Pero los reflectores se posan sobre la ciudad de luz donde se espera por fin celebrar la Champions y justificar así sus grandes inversiones. Otro grupo con enormes equipos es el A, donde el Ajax, el Liverpool, el Napoli y el Rangers buscarán los 2 lugares para seguir en competencia. Y ahí Luis Díaz espera ser protagonista. Y en otro de los cuartetos, 3 colombianos quedaron en la misma zona. El grupo D incluye al Frankfurt con Borré, al Tottenham con Davinson Sánchez y a Luis Suárez con el Olympique de Marsella. Los otros quedaron así. En el B, Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y el Brugge de Bélgica. En el grupo E, el Milan, Chelsea, Salzburgo y Dinamo Zagreb. En el F, el Real Madrid, el Leipzig de Alemania, el Shakhtar de Ucrania y el Celtic Glasgow de Escocia. Y en el G, el City contra Sevilla, Borussia Dortmund y el Copenhagen de Dinamarca. Y ahora hablamos de la Copa Colombia porque comenzaron las semifinales, los partidos de ida y hay 2 equipos que ya están en la punta, bueno, o al menos quieren sacar esa diferencia para el partido de vuelta. Por un lado, la sorpresa de Unión Magdalena que venció como visitante en el Metropolitano al Junior de Barranquilla y Millonarios le ganó como visitante a Independiente Medellín. Después de 14 años, Unión Magdalena sacó un triunfo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Fabián David Cantillo aumentó la crisis del Tiburón, que además vio a Ramiro Sánchez ser villano porque le atajó penal a su ídolo. Tuvimos la mala fortuna de no acertar un penal y bueno, me parece que el primer tiempo era para ir ganando. Millonarios no tuvo piedad en Medellín. El poderoso comenzó con buena producción ofensiva, pero en una gran jugada colectiva, Luis Carlos Ruiz anotó de cabeza. Ese es el trabajo de él, hizo su trabajo. Y el resto de los jugadores hicieron el trabajo de hacer 2 goles y por eso ganamos el partido. Y al cierre del primer tiempo, Carlos Andrés Gómez aumentó el marcador y la preocupación de David González. Lastimosamente un poco de lo que nos estuvo pasando en las primeras fechas y fue no convertir. El 7 de septiembre a las 8 de la noche se jugará la vuelta entre Millonarios y Medellín y el miércoles 14 a las 6 de la tarde, Unión recibe a Junior en Santa Marta. Y por estos días hemos estado muy pendientes de qué nos dice la moda, de si está bien o no ir en tenis a los actos diplomáticos. A mí lo único que me resulta absolutamente convincente es que la moda significa y manda mensajes, sino que nos lo diga Kleiner Cavadías, que es diseñadora chocuana y quien tiene una historia maravillosa alrededor de la moda y el arte que les va a contar mi querido Dani Correa. Kleiner Cavadías no nació en una familia acomodada, tampoco recorrió Milán o Nueva York para sentir pasión por la moda. Pasó su infancia en Bojayá, un pequeño poblado de menos de 1000 habitantes, y vivió de cerca la guerra cuando ella y su familia se convirtieron en desplazados. Aunque esta le quitó mucho, también le entregó todo: el amor por su cultura, el apego a la naturaleza y la capacidad de crear sin dejar de lado sus raíces. Cuando las cosas se hacen con dificultades, yo creo que uno las ama más. Y yo creo que por eso amo lo que hago, amo mi empresa, amo todo lo que me he transformado. Su historia como afrodescendiente marcada por el conflicto armado en Colombia, su relación con la ancestralidad de los pueblos indígenas y su cercanía con la majestuosidad del río Atrato son el sello que le imprime esta chocuana a cada una de sus prendas. Lo que hacemos es elaborar prendas étnicas con esa influencia de los indígenas cunas
y resaltar toda esa como visión que tenemos nosotros como pueblos negros en el Chocó. Su carrera en el diseño crece con los días. Hace poco lanzó la colección Eco Atavío, un compilado que refleja la biodiversidad del Chocó y que con retazos de tela realiza apliques con su icónico estilo inspirado en las molas indígenas. Pienso en el medio ambiente porque yo nací en una selva, yo nací en el Chocó, donde fui criada en una finca. Entonces, todo eso me motiva para seguir y para conservar nuestro medio ambiente. Hoy Kleiner trabaja junto a otros afrodescendientes, comunidades indígenas y víctimas del conflicto armado. Su principal objetivo es que el resto de Colombia y las diferentes pasarelas del mundo conozcan un pedazo de la historia de su país y la lleven puesta. El Ministerio de Agricultura inició la socialización de su propuesta de reforma agraria y les pidió a las comunidades respetar la ley y no invadir tierras para facilitar los procesos de agroindustrialización. La ministra Cecilia López les explicó a los campesinos de Putumayo que la reforma agraria y el proceso que el gobierno va a realizar con los bienes incautados por el Estado será bajo las normas establecidas por la ley. Hay un tema básico y es que tenemos que respetar nuestra Constitución. Tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras, no, perdón. Hace 2 días, un grupo de al menos 100 personas invadió un predio administrado por el Estado en Dagua, Valle del Cauca. La funcionaria afirmó que el gobierno buscará promover proyectos agroindustriales para estas comunidades. Tienen un gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales, pero respetando la ley. Los empresarios de Cauca le piden al gobierno mayor control y garantías de seguridad en sus tierras. El precio del dólar subió 27 pesos con 76 centavos y llegó a 4.407 pesos con 95 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 5.000 pesos y quedó en 2.525.000 pesos. 137 billones de pesos aumentó la deuda pública de Colombia el año pasado y totalizó 874 billones de pesos, es decir, 74% del total de la economía del país, según la Contraloría. A 38,4% subió la confianza de los consumidores colombianos durante julio, según el DANE. El Tribunal de Cundinamarca revocó la medida cautelar de suspensión del POT presentado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Más hechos del día en un minuto. La Universidad Militar Nueva Granada fue el escenario para que la Comisión de la Verdad entregara el informe final a exmilitares y familiares de policías desaparecidos y muertos en medio del conflicto. El padre de Ru dijo que los responsables de estos secuestros fueron las FARC y el ELN. Exintegrantes de la columna móvil Mariscal Sucre de las FARC, entre ellos el comandante Edgar López Gómez, alias Pachuchino, comparecieron ante la JEP por el caso 02, en el que es investigada la situación de orden público en Ricaute, Tumaco y Barbacoas en Nariño en medio del conflicto. Luego de varios meses de investigación fue desmantelada una banda dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en zonas escolares y parques de Suba, norte de Bogotá. Se logró capturar al cabecilla, al administrador, a toda la línea de expendedores. En Lima se reunieron las Cortes Supremas de Perú, Colombia, Chile, España, Panamá y Uruguay, entre otras, para hablar de la necesidad de digitalizar la justicia. Este encuentro hace parte de la Feria Tecnológica Justicia Digital en Iberoamérica. Un millón de personas han muerto este año por COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud. De los 6,4 millones de decesos desde que comenzó la pandemia, 2,8 millones han ocurrido en el continente americano. Más noticias del mundo a continuación. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos saliente, Michelle Bachelet, dijo hoy que tras 4 años en el cargo, la situación en el mundo no ha mejorado en esta materia. La pandemia, la guerra en Ucrania y la falta de voluntad política han sido obstáculos mayores para ello.
Estados Unidos condenó el dramático deterioro de los derechos humanos en Nicaragua luego de la detención del obispo católico Rolando Álvarez, crítico del régimen de Daniel Ortega. El gobierno de Joe Biden consideró inaceptable esto y condenó el encarcelamiento de líderes de la oposición, estudiantes y periodistas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó a su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, y manifestó que su país espera fortalecer los vínculos con América Latina, región prioritaria para la política exterior de Madrid. Ambas naciones planean firmar un nuevo tratado bilateral de inversiones antes de que finalice este año. El presidente de Bolivia, Luis Arce, encabezó una marcha de miles de simpatizantes que llegaron de varias partes del país para manifestarle su apoyo ante una presunta conspiración de la oposición para dar un golpe de Estado. Arce dijo que primero tendrán que pasar por encima de su cadáver. En la manifestación también participó Evo Morales. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay más de 19.000 vacantes de empleo para jóvenes del país. Les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo para jóvenes, vaya a la página ape.sena.edu.co. Clique en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Luego tendrá que ir a www.expoempleosenajoven.com. Allí encontrará entornos 3D y 2D con 33 pabellones donde podrá identificar las diferentes ofertas laborales como ingeniero en soporte de telecomunicaciones, chefs, soldadores, ingenieros de mantenimiento de maquinaria industrial, desarrolladores de backend, asesores de call center, entre otros. Atentos, porque son más de 19.000 vacantes a nivel nacional e internacional. Ojo, porque la Feria de Empleo va hasta el viernes 26 de agosto. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva y estas son buenas noticias porque la selección Colombia femenina de voleibol está en racha de victorias en Hermosillo, México. Las dirigidas por Rizola vienen de vencer a Cuba y están muy cerquita de poder obtener el cupo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tercera noche de ensueño para las guerreras. Colombia no para de ganar en México. Su nueva víctima, Cuba. Un partido que esperaba con mucha ansia el técnico Antonio Rizzola. Esperaba la victoria porque mi equipo está trabajando bien, está muy focada en el trabajo, recuperando las jugadoras que necesitamos recuperar y el equipo se siente más confiante. En el primer set el equipo se defendió bien y supo ubicar los espacios de las cubanas para poner los puntos allí. El parcial fue para la tricolor 25-16. Como ante México, Colombia tuvo un segundo set reñido, pero la mentalidad fue vital para resolverlo y llevarlo a favor en el marcador. 25-22 arriba ante una gran potencia del voleibol latinoamericano. Pese al envión anímico, las cubanas no hallaron un punto de quiebre y Colombia ganó el set. El partido llegó a 15 puntos para liderar el grupo B. Esto quiere decir clasificación para los centroamericanos. El último partido de esta fase de grupos será hoy a las 8 de la noche ante Nicaragua. Y Egan Bernal sigue sumando kilómetros en Alemania. Por otro lado, en la Vuelta a España ya vamos en la etapa número 6, la misma cantidad de líderes y hay buenas noticias con la piloto colombiana Tatiana Calderón. Aquí nuestro resumen deportivo del día. Egan Bernal está cumpliendo con el objetivo, probar su capacidad para volver al mejor nivel. En la etapa de la Vuelta a Alemania estuvo al frente del lote por muchos kilómetros, hasta que cumplidos los mismos, bajó el ritmo. El ganador fue Caleb Ewan y Bernal llegó a más de 8 minutos. En la Vuelta a España la lluvia predominó en el recorrido e hizo estragos en la normalidad de la carrera, porque las caídas también se hicieron presentes. Al final y en medio de la niebla, Jay Vine del Alpecin se quedó con la fracción y Remco Evenepoel se convirtió en el nuevo líder. El mejor colombiano es Miguel Ángel López en el puesto 17 a 2 minutos 20 segundos del nuevo puntero. La automovilista colombiana Tatiana Calderón iniciará este fin de semana su participación en la Fórmula 2, gracias a una nueva y sorpresiva patrocinadora. La cantante Karol G invirtió en el talento de la corredora y ahora su nombre aparecerá en el carro denominado Bichota Maquinón en la escudería Charus Racing System. Calderón agradeció el apoyo devolviéndole el cumplido, manifestando que ella es fan número 1 de su música.
Y este es el comienzo del cuarto número de Las Goyescas de Enrique Granados, que se llama La Maja y el Ruiseñor, y lo traigo hoy porque fue parte de la música de una de las series más famosas de la televisión colombiana, que fue estrenada en 1984 y se llamaba Los Cuervos. Resulta que esta serie, que fue dirigida por Ali Umar y fue escrita por Julio Jiménez, cuenta la historia de dos hermanos, que son Fausto y Alicia, que tienen que irse a vivir con unas tías después de que el papá se suicida. Pero estas tías son tres mujeres bastante particulares, porque una es una fanática religiosa, la otra es una solterona vanidosa y la otra es la esposa de un ministro, de un político muy famoso. Además, tienen lo que ellas aseguran que es una obra de caridad, pero no, y es un hogar geriátrico para personas ancianas que tengan muchos recursos. La idea de toda esta serie era que no fuera un melodrama, como lo que ya conocíamos para esa época en la televisión colombiana, sino que fuera una serie de misterio, de suspenso, de alguna manera de terror. Y la buena noticia es que la vamos a relanzar aquí en la casa RTBC por Señal Colombia en el mes de septiembre, así que les tengo unas claves básicas para que la disfruten más. Número 1, ¿qué tenía de diferente? Había tres cosas distintas. Primero, la forma en que estaba narrada, y era que el tiempo se iba para atrás, a veces contaban cosas del pasado, luego volvían al presente, a veces el ritmo de narración era mucho más ágil, otra vez se ponía más lento, a veces quedaban cosas sin resolver. La otra cosa es la forma en que se narraba audiovisualmente. Cuando uno dice en la televisión, salió de su casa, se subió al carro y arrancó, lo que había para 1980 era una cámara fija que te mostraba la puerta, luego el tipo subiéndose al carro y arrancando, y ya. Pero resulta que Ali Umar comenzó a narrarlo como si fuera cine, entonces en vez de hacer solo planos generales y planos medios, comenzó a hacer planos de detalle. Y la tercera era algo que se acostumbraba mucho en las series estadounidenses, y era tener invitados famosos que no eran necesariamente el elenco, pero que le daban vida a esas producciones. Eso mismo hizo, por ejemplo, hay una fiesta en la que una de las tías, que se llama Sara, se compromete, y dentro de los invitados aparece Juan Gozaín, aparece Julio Sánchez Cristo, aparecen más de los periodistas de esa época, y así fue creando una audiencia bastante fiel. Además, hay varios datos curiosos. La casa en la que se filmó esta serie era una casa de un médico que había salido huyendo de la Segunda Guerra Mundial, la había construido a manera de búnker, así que cuando ustedes abrían el closet, atrás se encontraban un cuarto de seguridad en el que podían esconderse en caso de bombardeo. Otra cosa que pasaba era que decían que cuando un personaje se moría en la serie, también se moría en la vida real. Cuando se murió la villana, que se llamaba Camila, que estaba representada por la actriz Betty Rolando, a las pocas semanas sufrió un accidente automovilístico y también se murió. Bueno, claro que eso no está tan comprobable porque tenían un actor mexicano que resultó muy famoso pero muy cansón, lo mataron en la serie y el tipo todavía está vivo. Así que, bueno, si quedaron antojados, si quieren mirar si todavía se asustan o si ha cambiado la percepción del terror, no se pueden perder el relanzamiento de Los Cuervos por Señal Colombia. RTBC Noticias, emisión central.